Bienvenidos chicos, bienvenidos a una clase más, ¿verdad? Les saluda su maestra Amanda Carranza. Reciban, un saludo muy especial de mi parte, ¿verdad? Pues de donde me estén escuchando, ¿verdad? Y bienvenidos, ¿verdad? A un tiempo más de conocimiento. El tema que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Pues esta semana se titula Honduras y los enclaves bananeros. Esta es una historia, ¿verdad?, que nosotros como hondureños debemos conocer y que sucedió, ¿verdad?, en la historia de nuestro país y que quizás no se habla mucho de eso, pero es un tema de gran importancia, ¿verdad?, y que nosotros como hondureños debemos saber. Cuando nos referimos, chicos, a los enclaves bananeros, estamos hablando, ¿verdad?, de la industria bananera. Y lo que vamos a estar estudiando es cómo surgió, vamos a estar estudiando qué empresas fueron las que sobresalieron durante este enclave bananero, ¿verdad? En qué zona de Honduras se dio este enclave y cuál fue el proceso. Entonces, para iniciar, ¿verdad? Vamos a hablar cómo surgió, ¿verdad? El enclave bananero en Honduras. Pues según la historia, ¿verdad? Las primeras plantaciones que existieron aquí en Honduras, ¿verdad? De banano se dieron en las islas de la bahía, ¿verdad? Pero estas plantaciones no eran con fines comerciales, ¿verdad? Simplemente el banano se cultivaba, ¿verdad? En pequeñas cantidades para ellos mismos consumirlo, ¿verdad? No había ningún fin comercial. Luego de eso, ¿verdad? La economía de Honduras fue denominada por empresas estadounidenses, que estas son las tres empresas, ¿verdad? Estadounidenses que sobresalieron durante el proceso de los enclaves bananeros, que es la Unit Fruit Company, la Standard Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company. Estas tres empresas, chicos, son las protagonistas de los enclaves bananeros en Honduras. Estas tres empresas, ¿verdad?, establecieron enormes plantaciones de banano a lo largo de la costa norte. Cuando hablamos de la costa norte, ¿verdad?, estamos hablando de la Ceiba, ¿verdad?, que fue en esos lugares donde se comenzó la plantación de banano. No, ya sabemos que se inició en Islas de la Bahía, pero estas tres empresas, ¿verdad?, comenzaron a hacer grandes plantaciones de banano en la costa norte de Honduras. Pues estas compañías, ¿verdad? Rapidísimo comenzaron a crecer en el banano, ¿verdad? Entonces el banano, chicos, logra empoderarse como el principal producto de exportación de nuestro país, ¿verdad? Ya que era exportado, ¿verdad? A los países estadounidenses, ¿verdad? Entonces, a cambio de eso, estas empresas, grandes empresas, recibían concesiones, ¿verdad? Recibían pagos. Entonces, de esta manera, chicos, el capital extranjero, le llamo capital extranjero, porque quienes recibían el dinero, las concesiones de todas estas plantaciones de banano eran estas tres empresas estadounidenses. ¿Verdad? Entonces, la vida en las plantaciones de banano y los conservadores, ¿verdad?, que eran las personas que enviaban las concesiones a estas empresas, fueron factores determinantes, ¿verdad?, en la política de Honduras. La industria bananera, chicos, según la historia, ¿verdad? Según la historia de esta industria, ¿verdad? Se desarrolló de manera muy notable, ¿verdad? Es bonito saber que Honduras, ¿verdad? Es un país muy reconocido a nivel mundial por su producción bananera de exportación, pero al inicio, ahorita como inició, ¿verdad? Hubieron muchas cosas que no estaban correctas, ¿verdad? Como la explotación a los empleados que estaban en las industrias bananeras. Entonces, por una parte es bueno, pero por otra parte debemos ver la otra cara de la moneda, que la voy a ir explicando un poquito más adelante. Luego llega Manuel Bonilla, ¿verdad? Llegó a la presidencia de Honduras por medio de las armas, o sea que no lo hizo de buena manera. Entonces, una vez que Manuel Bonilla, según la historia, está en el poder, ¿verdad? Según la historia, Manuel Bonilla era muy buen amigo de las compañías bananeras que vinieron a hacer sus grandes empresas aquí en Honduras. Entonces, durante la administración de Manuel Bonilla, pues obviamente estas empresas, tanto la Unit Fruit Company como la Standard y la Cuyamel Fruit Company, ¿verdad? Ganaron
las excepciones de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que no les cobraban el impuesto y si lo cobraban muy bajo, ¿verdad? Y también lograron tener permisos para poder construir muelles, para poder construir carreteras, ¿verdad? Y lograron obtener el permiso para construir el nuevo ferrocarril nacional de Honduras, que es la imagen que yo le tengo en pantalla. Entonces se valieron de todas esas cosas para que sus empresas siguieran creciendo y ellos pudieran exportar mucho más banano de lo que estaban exportando. Entonces, a través de esto, entonces, estas empresas siguen ganando más concesiones, ¿verdad? Siguen apoderándose de más territorio hondureño para poder ir creciendo como empresa. Entonces, este fue un periodo, ¿verdad?, en donde, podemos decirlo así, se inicia la explotación del banano. Hablo explotación porque esta es la otra cara que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Entonces, estas empresas extranjeras como la UNIT, la Standard, ¿verdad? Fueron las que iniciaron el negocio del banano en Honduras. Ya dijimos que eran empresas estadounidenses. Explotaban a los trabajadores hondureños, ¿verdad? Entonces, en ese momento de la historia, Honduras dependía mucho de la agricultura y la ganadería. Actualmente, hoy en día, también la agricultura y la ganadería es uno de los, ¿verdad? Y la cultivo del banano son cosas que se siguen haciendo en Honduras. Pero la otra cara de la moneda, ¿verdad? Es lo más lamentable, la explotación hacia los trabajadores hondureños, ¿verdad? Lo que hacía con la producción bananera, ¿verdad? Ya sabemos lo que generaban estas grandes empresas, ¿verdad? Transnacionales. Ellos recibían todas esas concesiones. ¿Y qué pasaba? Que una pequeña parte de todas las jugosas ganancias que estas empresas obtenían, ¿verdad? Esa pequeña parte, ¿verdad? Pues era para los trabajadores hondureños y las jugosas ganancias eran para estas empresas, estas tres empresas estadounidenses. Entonces esa es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Que hubo una explotación del banano, una explotación a los trabajadores, donde trabajaban, ¿verdad? De manera precaria, no habían todas las medidas correctas para que ellos pudieran, ¿verdad?, trabajar sanamente, ni ganaban lo que debía de ganar. Todo el dinero, todas las ganancias eran recibidos para las empresas y a los trabajadores les tocaba una pequeña parte. Entonces, Honduras con el enclave bananero, ¿verdad? Es algo que es una parte de la historia que nosotros como hondureños debemos conocer, ¿verdad? Porque en ese momento, chicos, el banano, la exportación del banano tenía un gran auge. Era, ¿cómo le digo? Era como nosotros decimos, el boom de ese momento, ¿verdad? Entonces el territorio norteamericano miraba que estaba sacando muy buen dinero sobre el negocio del banano. Entonces el cultivo del banano, ¿verdad? Y la producción de este se había convertido, ¿verdad? En una ocupación, ¿verdad? Que todo mundo la conocía, ¿verdad? Y sabía que estaba en manos de los pequeños productores independientes, ¿verdad? Que eran estas empresas que le vendían a las empresas estadounidenses. Pero luego de eso, para el año de 1892, la exportación del banano, ¿verdad?, constituía el 11.3% del total de todas las exportaciones. Y una década después, ¿verdad?, el auge, o sea, el banano, la explotación del banano, seguía en crecimiento, un crecimiento acelerado. Entonces llegó a representar el 53% de todas nuestras exportaciones. Imagínense el dinero que estaban haciendo estas empresas explotando nuestras tierras, ¿verdad? Entonces todo esto, recordemos que Honduras ha venido un tiempo de proceso, desde conquista, colonización, ¿verdad? Descubrimiento. No ha sido tan fácil poder desligarse de costumbres y tradiciones enseñadas por los españoles. Entonces, en el enclave bananero, nosotros, ustedes pueden ver y observar que todavía se viene arrastrando, que Honduras todavía no se termina de levantar y de ser un país independiente, sino que siempre tiene que comercializar con empresas extranjeras para poder levantar el capital nacional. Entonces, este es un ejemplo de ello, el Honduras y el enclave bananero, ¿verdad? Que estas empresas estadounidenses se aprovecharon de la necesidad del pueblo
hasta cierto punto dieron trabajo a las personas, ¿verdad? Y eso fue bueno. Pero luego que vieron todo el dinero que podían hacer a través de la exportación del banano, entonces comenzaron a explotar tanto el banano como a los trabajadores, haciéndolos trabajar horas tras horas de manera precaria, ¿verdad? Entonces, los Estados Unidos, pues feliz de eso, ¿verdad? Entonces, cuando ven que están al 53% de todas las exportaciones, entonces ven muchas empresas se dedicaban, ¿verdad?, exclusivamente al negocio del banano. ¿Por qué? Porque veía que les daba muchas ganancias, ¿verdad? Esa es la historia. Luego de eso, ¿verdad? Estas empresas comenzaron a consolidarse, ¿verdad? A través del imperio del banano. Entonces, así se constituía, según la historia, una nueva etapa en la industria del banano, ¿verdad? En los países americanos y particularmente en nuestro país, Honduras, que vieron que la exportación del banano se daba muy bien. Entonces aquí se inicia una fase en donde los inversionistas extranjeros, ¿verdad? Llegaban a nuestras tierras para ocuparse ellos mismos del cultivo, ¿verdad?, de la fruta y así supervisar, ¿verdad?, y ver las inmensas plantaciones que estaban haciendo, ¿verdad? Y ellos vieron que se podía hacer un enclave bananero en nuestro país. Entonces, chicos, este inicio en ese momento de la historia era el inicio del control directo y total por parte de estos inversionistas extranjeros con sus empresas estadounidenses sobre la producción y comercialización del banano. Entonces, en ese momento lo que se estaba marcando, ¿verdad?, era otro estado sobre nuestro frágil estado hondureño. Se querían apoderar, ¿verdad?, de esa parte del territorio. Entonces, luego de eso viene otra parte de la historia para que ustedes le entiendan mucho mejor, ¿verdad?, que la vamos a ver en el siguiente tema. Es una historia sobre la huelga de 1954, que son los trabajadores que eran explotados en el enclave bananero, explotados por estas inversiones extranjeras, estas empresas extranjeras, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta aquí y en la siguiente clase, ¿verdad?, vamos a hablar sobre la huelga de 1954. Que tengan un bonito día.